El mes de los patrimonios es una fecha especialmente importante para el Instituto de Historia. Tenemos la suerte desde el año 1985 de estar en el Palacio Valle, en nuestra sede, ¿verdad? Este es un edificio que fue construido el año 1916, por lo tanto este año estamos celebrando los 110 años del edificio que nos acoge. Es un edificio de estilo neogótico veneciano, diseñado y construido por la dupla de arquitectos Arnaldo Barison y Renato Schiavone, y es un testimonio fiel de la historia de Viña del Mar, a buena hora, todavía en pie y en buen estado de conservación. Bueno, entre los elementos más representativos de nuestro edificio tenemos dos torres que nos hacen llamarle cariñosamente el castillo. Son torres ocupadas actualmente por oficinas de académicos y probablemente uno de los elementos más simbólicos está dado por un mosaico que representaría a San Juan y que haría alusión a don Giovanni Valle, dueño de esta construcción, y los queremos dejar cordialmente invitadas e invitados para el próximo domingo 31 de mayo, Día del Patrimonio, en el cual, como lo estamos haciendo hace ya 10 años, abrimos el Palacio Valle a la comunidad para que conozcan el edificio, para que conozcan su valor patrimonial y, por supuesto, para que conmemoren esta fiesta ciudadana junto a nosotros. En el mes del patrimonio queremos destacar desde el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso al Fondo Margot Loyola. La figura de Margot Loyola Palacios es fundamental en el Instituto de Música de nuestra universidad, pues ella trabajó desde 1972 hasta aproximadamente el año 2000 y dejó un gran legado en nuestra escuela y en nuestra universidad. Aquí resguardamos a disposición de investigadores valioso material que puede ser utilizado tanto por estudiosos de la academia, estudiantes de distintos niveles de universidades, estudiantes de sistema escolar, y también podemos recibir la visita de grupos de proyección folclórica. Tenemos fotografías de Margot Loyola y también de su trabajo de campo. Estas son del Teatro Municipal de Viña, más o menos del año 1998. Estas son de discos que grabó Margot años anteriores. Bueno, ya de ver todas estas maravillas, los invitamos al Instituto de Música, donde está el Fondo Margot Loyola, en el campus Sausalito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, en el Día del Patrimonio, el Instituto de Filosofía creo que podría poner de relieve esta escultura, y les quiero contar un poco la historia de la misma. La escultura se supone que representa a Aristóteles. De hecho, hay una inscripción aquí abajo. Pero lo más interesante de esta escultura no es que se trate de una representación fiel de la figura de Aristóteles, porque en realidad el escultor se inspiró en una persona bastante más joven, ¿no? De hecho, en el sobrino de un profesor de la Universidad de Valparaíso, que le sirvió justamente de modelo. Pero aquí en el instituto, dada la inscripción, siempre se le ha dado una significación, se lo ha resignificado, como se dice hoy día, y yo creo que lo más interesante, lo más importante es la figura del escultor, es decir, quién hizo esta estatua, porque el escultor es nada menos que Francisco Javier Torres, que es el mismo escultor que diseñó y ejecutó la escultura del Congreso, del escudo del Congreso Nacional en Valparaíso, y la escultura del caballo Guaso y quien lo montaba, la Raguibel, que tentan el récord de salto alto. Yo creo que lo más importante es el hecho de que el Instituto de Filosofía, bueno, más allá de que se trate o no de una representación fiel, que ciertamente no lo es, le da sentido, le da importancia a esta escultura porque la gente se reúne aquí, especialmente cuando hay que tomar algunas fotos con ocasión de alguna celebración o de alguna fecha importante, interesante. Yo creo que es muy querido además este espacio por los propios estudiantes, ¿no? Y siempre desean retratarse al lado de él. Bueno, en el Día del Patrimonio queremos destacar la clínica psicológica como parte de aporte al patrimonio de la ciudad y de la comunidad. Si bien la clínica no es un aporte desde el punto de vista de monumentos, sí es un aporte inmaterial, porque ha estado muy ligado su desarrollo a la realidad propia de la región, de la zona y de las distintas partes donde ha estado ubicada la clínica psicológica. Es una historia bien bonita, encuentro yo, que además es bien coherente con también el perfil que ha tenido la Escuela de Psicología y la misma universidad.
porque la clínica nace de un proyecto conjunto entre la Escuela de Psicología, la Universidad y el Hospital Salvador. Entonces nace justamente ya parte de los campos clínicos, de lo que nosotros llamamos campos clínicos, y con un ofrecimiento directo de atención a la comunidad en salud mental. Entonces en el 95 se inaugura la primera clínica psicológica en un terreno que era del Hospital Salvador, que nos dieron en comodato, había un acuerdo, entonces nosotros atendíamos a algunos de los pacientes que nos derivaban del Hospital Salvador, y también la clínica estaba abierta a la comunidad como siempre ha sido. Y entonces nosotros decidimos cambiarnos de lugar y venimos en el 2010, abrimos la clínica psicológica acá en Viña, primero en 7 Norte y después en el 2019 ya con esta definitiva que tenemos, que es parte del campus Sausalito, así del edificio de psicología. Pero se sigue manteniendo y en las 3 clínicas que hemos tenido se sigue manteniendo una vinculación significativa con el entorno. Hoy quiero rendir un homenaje a un profesor destacado, formador de muchos docentes en nuestra Escuela de Educación Física. Me refiero a don Carlos López von Briesen, profesor que desde su más primera juventud, recién titulado, emigró de Santiago para ejercer su labor profesional en nuestra región, ejerciendo en los principales colegios de la zona, ejerciendo en la Escuela Naval y a partir de 1986 en nuestra Escuela de Educación Física, donde cumplió funciones de director, generando los primeros inicios y los primeros intereses para que nuestros profesores vieran la posibilidad de salir al extranjero para realizar posgrados. Su aporte se ha mantenido también en los procesos históricos de reconocimiento a los pueblos originarios, puesto que realizó estudios etnográficos en lo más interno del desarrollo de la cultura mapuche. Producto de ello editó libros que hoy día son reconocidos como una fuente de acceso a la cultura para entender cómo desarrollaban los procesos lúdicos estas culturas originarias. Quisiera destacar que la producción del profesor López von Briesen no se detuvo una vez que jubiló. Nosotros como cuerpo docente de la Universidad Católica pudimos disfrutar y aprender que una vez estando jubilado, él seguía haciendo producción literaria y en el 2013 aún se adjudicaba proyectos nacionales para poder editar nuevos libros. En el mes del patrimonio, la Escuela de Pedagogía ha querido compartir con la facultad, la universidad y con todos ustedes un evento que es muy importante, que ha sido muy importante para nuestras carreras de la escuela. Eso tiene que ver con el ámbito de las prácticas insertas en el sistema escolar, principalmente desde el inicio de la formación de los estudiantes. Para ello, hemos querido compartir con ustedes algunas imágenes que pertenecen a la Escuela de Pedagogía, donde se registraba en cada momento algunos espacios vinculados a la práctica. Tenemos, por ejemplo, esta pequeñita que es tan bonita, que debe ser de los años 80, y se ve el trabajo entre las educadoras de párvulos y los niños de los niveles muy iniciales. También había en aquella época otras prácticas más específicas vinculadas, por ejemplo, al desarrollo psicomotor, y en ellos encontramos fotografías como en la que se ve a una educadora diferencial, ese era el nombre que tenía en aquella época, trabajando los aspectos psicomotores con los niños en sus respectivas escuelas. También participábamos como estudiantes, en este caso de la carrera de educación especial, de espacios en los que los psicólogos, en este caso el profesor Patricio Moreno, trabajaba con estudiantes y nos enseñaba cuál era el comportamiento de los niños, cómo nosotros podíamos mirar ciertos aspectos que nos podían dar pistas respecto de su aprendizaje, de sus competencias básicas, de sus habilidades básicas. Teníamos también trabajo en laboratorio donde estudiábamos el sistema nervioso, con fotografías y con reproducciones que tenía, en este caso, la profesora que trabajaba con nosotros todos los aspectos neurológicos. También había situaciones en las que nosotros acudíamos a los centros educativos, por ejemplo, con discapacidad visual, y podíamos observar el trabajo de niños con esta condición, trabajando, por ejemplo, con máquinas para el sistema braille de escritura. Eso es, en definitiva,
Nuestro patrimonio en el tema de las prácticas, en el que hemos tenido mucho que aprender durante todas estas décadas. Desde el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, en este mes del patrimonio, queremos presentar a la revista Signos. La revista Signos representa un patrimonio intelectual de nuestra universidad, nos representa un legado importante en su historia de más de 60 años. La revista Signos fue fundada en 1967, ya casi 60 años en realidad, por un grupo de académicos que visualizó, ¿cierto?, la lingüística como un campo de estudios de nuestra identidad y de nuestra cultura. Tenemos el foco en distintas áreas de la lingüística, que son la psicolingüística, los estudios del discurso, los estudios del texto, el análisis crítico. Publicamos 3 números al año en español y en inglés, hoy en día solamente en forma online. Este es uno de los primeros números de la revista Signos, por allá por el año 1967, en el que la revista tenía un foco distinto, era más general, más enfocado en las humanidades, en la literatura y la lingüística dentro de ellas. Luego en el 2005 la revista redefine su foco, especializándose en la lingüística y sus interdisciplinas. Tenemos la categoría de Q3 en la base de datos Web of Science, Q2 en la base de Scopus, Q1 para los estudios de literatura, que eran nuestros focos anteriores.